Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar acá en el nombre del SENAC de Proimágenes. Anualmente, cuando se realizan las tutorías de los beneficiarios de escritura de los años anteriores, aprovechamos la visita de los tutores para tener este espacio de reflexión, de discusión, para que charlemos al respecto, y estamos acá para escucharlos y también para escucharlos a ellas. Estamos hoy con Marta Andreu, con Catalina Villar, quienes fueron las tutoras de este año, y va a ser el moderador de la charla Manuel Ruiz. El micrófono está abierto para sus inquietudes. Si quieren opinar, si quieren preguntar, estamos acá para eso. Y para la gente que está viendo en streaming también, estamos abiertos a sus comentarios. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Les pido 1000 disculpas por la demora, pero ya arrancamos. Me dejaste a ti y tú tienes ahí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Parece muy interesante poder estar con Catalina y Marta en esta oportunidad reflexionando un poco sobre el quehacer del realizador de documentales, el proceso de la escritura, concepción de los proyectos. Como mencionaban ahora, creo que vamos a desarrollar una charla en torno a esto, pero no vamos a manejar el esquema de en los últimos 30 minutos realizar preguntas, sino en la medida en que las inquietudes vayan surgiendo o haya necesidad de hacer algunas reflexiones sobre el particular, pues podemos pedir la palabra e ir interviniendo de manera que podamos como desarrollar una charla mucho más rica. Bueno, en primer lugar quisiera pues hacer como una pregunta, una reflexión obligada que tiene que ver con el proceso de la escritura, ¿no? Inicialmente tiene uno una idea que lo atrapa, que le llama la atención, que no necesariamente está pensada en términos cinematográficos, pero que el realizador siente la necesidad de contar una historia. De contar una historia porque tiene un fondo personal, pero también considera que puede tener una trascendencia más allá de esa motivación personal. Pero una cosa es tener esa idea y otra cosa es ya poderla empezar a plasmar en términos cinematográficos, inicialmente a través de la escritura, que no necesariamente el paso posterior a la realización como tal, la producción y realización del trabajo audiovisual es tan elemental, tan automática. Entonces la pregunta es en torno a cómo esas ideas que marcan al realizador pueden empezar a desarrollarse en términos textuales y empezar a construir una idea cinematográficamente en el proceso de la escritura. No sé quién de los dos. Sí. No, da igual. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Muchas gracias un año más por tener la oportunidad de compartir esta semana, ¿no? De intenso trabajo y de compartir un proceso que no es nada evidente. Justamente estamos hablando de escritura, ¿no? Y aprovecho porque de alguna forma hay algo que mueve quizá o que es esencial en todo esto, y es que es agradecer incluso la generosidad de todos aquellos participantes que ponen en nuestras manos sus películas, ¿no? Porque eso no es tan evidente. Y eso está un poco ligado con lo que estabas comentando, es decir, la escritura documental es algo que puede estar más o menos tipificado o formateado o sociabilizado. Es decir, es un elemento que todos sabemos que sirve para comunicar aquello que queremos hacer,
Y no solo para obtener recursos para hacerlo después, sino para comunicarte incluso con la gente de tu equipo, para dar a leer una película que después se te tendrá que ver, ¿no? Y por tanto, obviamente, pues, lo hemos venido hablando mucho estos días, esto implica que lleguemos a lugares comunes, por eso que tiene de sociabilización, ¿no? Que se tiene que escribir una sinopsis, cómo se tiene que escribir una motivación, un tratamiento, la aproximación formal, en fin. Pero, y de eso podríamos hablar, pero yo para mí, y después creo que es algo también que compartimos con Catalina, realmente la escritura interesante es la escritura de la película. Es decir, entender la escritura no como un paso previo forzosamente a la creación documental, sino como algo que lo atraviesa. Es decir, entender que uno escribe con un lápiz, pero con una cámara sigue escribiendo, con una Final Cut o un Premiere, en fin, con un ordenador mientras está montando, sigue escribiendo, ¿no? A mí hay un concepto que me interesa mucho, que es el de la reescritura, es decir, el hecho de que algo que has escrito da pie a que des un paso más y eso lo plasmas, obviamente, pues en este caso, en este momento en que estamos, con texto escrito, pero también con material rodado, notas fílmicas, imágenes, ¿sí? Entonces, para mí el proceso de escritura es básicamente esa forma de poder avanzar en la construcción de la película, es decir, cómo encontrar la forma justa para decir aquello que quiero decir, y eso implica tanto decisiones. Igual te digo, para mí la forma es al lugar donde llegamos. Es decir, antes hay toda una serie de incógnitas que, digamos, son las que hemos estado luchando estos días, que es intentar entender qué se quiere decir con esa película. Algo muy importante, intentar ayudar al director a que encuentre su lugar en esa película, es decir, desde dónde cuentas lo que estás contando, y por lo tanto es un proceso que no se agota. Es decir, yo no creo que haya yo personalmente no soy fan de métodos, es decir, creo más es un proceso escultórico, ¿no? Es decir, tenemos una piedra o una roca y esculpimos para descubrir qué figura encierra, ¿no? Es decir, moldeamos las materias para ir viendo, desvelando o descubrir qué película se encierra, que no es más, o sea, que no es otra cosa que descubrirse a uno mismo en esa película, ¿no? Y bueno, si quieres lo dejo aquí porque yo puedo seguir hasta... Bis, también muchas gracias por esta invitación, porque creo que nos consintieron a todos, nos consintieron a nosotros también. A mí me encanta venir a estas cosas, no solamente por los proyectos, que también me entero cómo está pasando aquí en Colombia, cómo están mirando, qué nuevas personas están entrando en este vicio del documental, con qué expectativas, con qué temáticas, desde dónde. Es como una especie de actualizar, porque yo soy colombiana y vivo en Francia hace algunos años. Entonces para mí siempre es un grandísimo placer. A ver, la escritura. Depende para mí es distinto hablarlo cuando yo soy tutora en la FEMIS o en Barán o aquí, que cuando soy directora y me toca escribir a mí. Es un proceso muy misterioso y muy diferente para cada una de las personas. Yo creo que es muy diferente también para cada uno de los proyectos, para uno mismo. Creo que es imposible generalizar cómo llego de lo que tú dices, una idea a una película, entre otras porque llego de formas distintas, porque yo puedo llegar porque me enamoré de una persona y que algo en ella me hace creer que carga una película, o porque de manera un poco intelectual pienso que sería bueno hablar de no sé qué temática. Entonces
¿Cómo hago para encarnar esa temática en algo? O sea, uno llega a las películas de forma muy diversa, como llega la gente o como llega a todo de forma muy diversa. Entonces el camino es siempre muy singular. Digamos que yo pienso que hay una cosa digamos, con el tiempo, cuando uno hace bastantes películas, en que uno entiende que esa pequeña nota de motivación que uno escribe para tener fondos no es la profunda verdad. Uno muchas veces encuentra la profunda motivación que uno tiene para hacer una película 10 años después de haberla hecho. Es decir, uno dice, ya sé por qué o sea, yo dije que la había hecho porque me interesaba la escuela de no sé qué, pero en el fondo porque cargaba con una culpabilidad, porque cargaba con una angustia, muchas veces la motivación que uno tiene en el momento que la escribe es muy distinta que la profunda motivación. Ahora, yo creo que el ejercicio, y digamos, nuestro ejercicio un poco si soy tutora, o mi ejercicio como directora, es tratar cada vez más, a medida que la experiencia pasa, de unir la motivación a posteriori con la motivación de antes. Es decir, que las primeras películas yo creo que son muy difíciles de determinar, o sea, las motivaciones son un poco teóricas. Y yo creo que uno con el tiempo empieza a entender en qué sitio estoy yo en el mundo, desde dónde puedo hablar, por qué quiero hablar desde aquí, qué quiero decir, qué es lo que profundamente, no qué es lo que me interesa como temática exterior a mí, sino qué es lo que me cuestiona, qué es lo que me ayudaría a vivir mejor si entiendo, algo así. Entonces hay algo de ese proceso curioso de escritura que es muy particular para cada uno. Yo diría que hay dos cosas que son muy distintas, que sería genial que fueran la misma. Es la pregunta, ¿para quién escribo yo? Una vez cuando yo estaba en la FEMIS, un guionista de estudiante, pues yo nunca quise hacer ficción y siempre me pareció, nunca quise hacer ficción, pero en la FEMIS me tocaba hacer una ficción y el guionista con el que trabajaba, yo le dije, es imposible, no sé cómo se escribe un guión, y él me dijo, yo tampoco. Yo le aconsejo que no escriba un guión, porque eso es imposible, escriba una página por día. Qué buena idea. Y es un consejo que es una cosa que me acompaña para siempre, porque una página por día es una cosa que me da una especie de libertad de entender una página, ¿por qué me está gustando lo que estoy escribiendo? Otro día, este personaje que tengo al frente, ¿quién es? ¿Qué es? Otro día, quiero filmar en un lugar, ¿por qué quiero filmar? No sé, cosas que me ayuden con el tiempo a entender, a decantar qué es lo que realmente estoy circulando y entendí, cuando entendí que yo estaba escribiendo para mí misma, para entender mi propio proyecto, para poder pensarme a mí a través de ese proyecto, para poder pensar el proyecto a través de la escritura, me cambió la relación. Mientras escribí para ganarme un fondo, como escribimos todos en cierta forma, y que también toca hacerlo, porque uno también tiene, o sea, es un objeto de seducción, necesitamos el dinero para hacer la película, o sea, tiene también esas características, pero no solo esas. Yo creo que la escritura sí es una cosa que tenemos que apropiarnos y que tenemos que usarla para entender lo que estamos haciendo. Ese es como el primer paso. Y una vez que uno tiene una cosa que más o menos se podría llamar una idea de película, es decir, que no es la realidad, cuando uno ya entendió, y eso es el trabajo de que la realidad se volviera relato, se volviera personaje, se volviera relación a un espacio, se volviera relación a una luz, se volviera mi sitio en el mundo, mi motivación. La escritura me sirve para pensar que hoy en día, 2015, el documental ha dado muchas vueltas y hay mucha gente detrás de nosotros. Hay mucha gente que ya pensó, hay mucha gente que ya creó, hay mucha gente que ya se inventó formas, y mucha gente que nutre y que tiene miradas diversas del mundo. Y hay muchas imágenes por otro lado, hay muchas imágenes, todo el mundo tiene un teléfono portátil, todo el mundo tiene una cámara fácil, todo el mundo puede filmar todo, o sea que las imágenes son a la vez basura. Entonces, ¿cómo hacer para que mis imágenes no sean basura? ¿Cómo hacer para volver a darle valor a una imagen? Ya no basta un tema, o sea, ya todos los temas fueron filmados, créanme, todos. No, te lo juro que los indígenas fue filmado, que la historia fue filmada,
que la revolución fue filmado. Ahora, lo que no ha sido es filmado desde ti, desde tu propia mirada y desde tu propia forma de pensar el mundo. Eso sí es nuevo. Entonces la escritura sirve también para afirmar, para buscar una nueva forma de reescribir el mundo, en que yo me la invente, en que no sea el modelo de yo voy a filmar como Van der Kolk, voy a filmar como, porque los modelos no existen, pero ¿cómo puedo hacer yo para poder inventarme una forma? Y ahí la escritura puede tener también o sea, tener que pasar por lo escrito, tener que tratar de verbalizar, de tratar de comunicar. Muchas veces torpemente, créanme que muchas veces cuando uno lee proyectos no es solamente porque estén perfectamente escritos, o sea, a veces están perfectamente escritos y no hay película. Muchas veces en la torpeza de lo escrito uno siente un poco más como la intención o las rugosidades o las capacidades. No es solamente es una partitura. No es una cosa terminada, es una partitura, es una partitura de jazz, además no es una partitura de música clásica, entonces no hay que escribirlo todo como suena, es una partitura de jazz. Entonces es más poder saber con qué sonoridades vamos a trabajar, yo creo que la escritura, si uno la toma para sí mismo y para ayudarse a crecer uno mismo en medio del cine, si eso es lo que uno quiere, o sea, no solamente denunciar una temática o contarle al mundo, si denunciáramos el mundo sería distinto, si con una película cambiáramos el mundo hace 100 años, o sea, no habría más catástrofes, todas las catástrofes están filmadas, todas las guerras están filmadas, seguirán habiendo, entonces no tenemos esa misión, tenemos otra, tenemos cómo hacer para cambiar la imagen, cómo hacer para hablar de otra forma. Yo creo que la escritura o verbalizar o pasar por ahí sí puede acompañarnos en ese proceso. No, es que ahora creo que has dicho algo un poco teniendo en cuenta la propuesta, ¿no? Que es que cuando uno habla de escritura, las personas igual que creemos en ella, que creemos como un camino efectivamente de conseguir esta distancia para no solo abordar lo que estamos mirando, sino para mirarnos mirar, ¿no? Para ser capaces de encontrar ahí nuestra voz, de singularizarla, de ponerla en relación a otras voces también, ¿no? Es decir, no puedo compartir más esa cosa del saber trabajar bien las referencias, ¿no? Es decir, no podemos hacer ver que Weissman no existe, pero al mismo tiempo no tiene ningún sentido querer hacer lo mismo, ¿no? Es decir, cómo tomar el relevo en cierta manera. Pero creo que Catalina ha comentado algo que es interesante quizá ahondar, porque intuyo que cuando nos preguntas por la escritura y por un poco en el escenario en el que hemos estado trabajando, nos estás llevando a un tipo de escritura que es esa otra que de alguna forma queda plasmada y que es el que el otro se lee y decide si te da el dinero para hacer la película o no. En fin, esa escritura más social, ¿no? Y creo recordar que has comentado de cómo intentar acercar esas dos escrituras, esa escritura que haces para ti y esa escritura que haces para el otro. Para mí ahí hay algo muy importante, y es que al menos a mí me desespera un poco, o me desgasta, o incluso me entristece un poco cuando te encuentras a gente por el camino y que trabajas con ellos, y igual con proyectos maravillosos y, en fin, y con miradas singulares y absolutamente delicadas, ¿no? Y sensibles, pero ese lugar común que a veces, ese lugar que a veces se comparte, que tiende a decir la escritura social, en la escritura social vale engañar, engañemos, porque como eso es lo que quieren escuchar de nosotros, eso es lo que quieren leer. Tú cuéntale esto y después ya harás lo que te dé la gana. Para mí es una pérdida de energía, incluso de, digamos, incluso de perder la oportunidad de acercar esos dos. No es que sean dos mundos, es decir,
bueno, está el mundo que pesa y en la que ocurre de todo tipo de atrocidades, pero está la vida también, que es maravillosa, ¿no? Lo que pasa es que van juntos. Entonces, ¿cómo entender que ese tipo de escritura, que es la sinopsis y que la tienes que escribir en una página, que en la motivación tienes que decir esto y esto y esto, que tienes que dar cuenta, aunque tu película no sea temática, porque no hay temas, sino lo que hay son miradas, pues es importante dar cuenta de esa realidad porque eso a esa televisión es lo que le interesa. ¿Cómo hacer que esta escritura esté al servicio de nuestro trabajo, de ese trabajo de fortalecer el proyecto, fortalecer nuestra mirada, encontrar los mecanismos de intentar hacer, ¿no?, llevar a cabo esa quimera de atrapar el mundo con la mano, ¿no?, de convertir el mundo en imagen? Y yo ahí sí creo que esta escritura, digamos, que juguemos a esto, porque, a ver, cuando uno está en el proceso, se pone o pide al otro, cuando lo que está haciendo es acompañándole, pues le pide tareas, ¿no? Ahora vamos a aislar todo y nos focalizaremos, ¿no?, en este personaje. O escríbeme en una página, ¿por qué quieres hacer esta película? Ya sé que no es una película en primera persona, pero ¿dónde estás tú? ¿Por qué? ¿Qué te mueve? ¿No? ¿De qué estás enamorado? ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Qué aprendes de este personaje? Es decir, en fin, encontrar esos lazos invisibles, ¿no? Eso que te une y que hace que de alguna forma unas tu suerte a ese proceso. Entonces, más allá de estos ejercicios, sí que es cierto que cuando uno hace el esfuerzo de decir, bueno, tengo que contar mi película en 10 líneas. Ese límite también empuja, ¿no?, a encontrar, a mirar más, te obliga o te empuja a mirar más allá, a encontrar esos resquicios, a darte cuenta. El otro día, porque además es divertido porque venimos y tenemos sesiones, ¿no?, de mañana, paramos al mediodía, después de tarde, y siempre venimos hacia la universidad juntas y regresamos al hotel juntas, ¿no? Y siempre, obviamente, ven los comentarios, las dificultades que nos hemos encontrado y demás. Pero una cosa es evidente, es decir, si uno no sabe contar lo que está haciendo, pues quizá no está, o sea, puede ser que no tenga experiencia en contarlo, sí. Puede ser, casi siempre, que no ha trabajado lo suficiente. Pero también puede ser que en el fondo no tiene muy claro lo que quiere contar, porque tiene muy clara cuál es la realidad que quiere mirar, pero no sabe desde dónde pararse para contar esto, ¿no?, para decir esto. Hay una frase preciosa de Duchamp que viene a decir, ¿no?, la creación no tiene por qué ser siempre inventar de cero, sino también puede ser alargar el brazo, señalar con el dedo y decir, mira, ¿no?, este gesto es algo que uno puede ejercitar y de alguna forma detectar las debilidades, no las fragilidades, que esas son buenas, esa es nuestra materia, pero las debilidades de su propio proyecto, ¿no? Es decir, y una de ellas es, si no lo sé contar, es que igual aún no, o bueno, pues eso, o aún no lo he encontrado o aún no me ha encontrado, ¿no? Creo que pues han mencionado ambas cosas muy sensibles e importantes en todo este proceso de la escritura, ¿no? Bueno, la verbalización de unas ideas, la intensidad con que el realizador transmite su pasión por el tema o por la temática, por la forma, por la necesidad de contar. Lo de la escritura social, digamos, en este espacio particularmente estamos como abocados a esa necesidad, digamos. El ejercicio del FDC anual se vuelve también como un trampolín para que desarrollen muchos y vastos proyectos sobre diversos temas, donde cada vez los realizadores y productores están más atentos a la manera de hacerlo mejor para poder, digamos, estar cerca de obtener como un beneficio a su trabajo. Y al final decías algo como, tal vez tiene claro la materia sobre la que quiere hablar, pero no sabe cómo hacerlo. Y entonces esto me lleva como a pensar en cómo transmitir el lenguaje cinematográfico de contar esas historias, porque digamos, no se trata pues de un ejercicio de literatura, un ensayo o algo pues muy poético, ¿no? Cuando hablamos del documental de ensayo, por ejemplo, pues la gente como que
transmite toda esa necesidad creativa y esas reflexiones particulares sobre ciertos temas, pero plasmarlos en términos de un lenguaje cinematográfico que permita que en esa escritura social sea tangible la pasión, pero también un cierto conocimiento de cómo contar esa historia. Me parece que es una de las cosas que se vuelve más difícil en este tipo de espacios, ¿no? O sea, cómo transmitirle a unos evaluadores o unos lectores un conocimiento del quehacer cinematográfico. En primer lugar, quitándose la idea de que son evaluadores. Generalmente los lectores son otros directores, con sus propias miradas, con sus propios gustos, con sus propias loterías. O sea, no solamente, o sea, no es un juicio divino sobre no son evaluadores, o sea, son sensibilidades. Así como el proyecto se está escribiendo con cierta sensibilidad, también se está leyendo con cierta sensibilidad. Y un grupo de jurados compuesto por directores o por productores es un grupo de sensibilidades. Eso yo creo que es un poco importante. Entonces, más que por eso engañar no sirve mucho, porque además nunca cae sobre los mismos. Lo que le gusta al uno no le gusta al otro, o sea, no vale calcular qué es lo que le puede gustar, porque creo que en el Fondo Mixto ha habido bastante transparencia en eso, y creo que los jurados cambian todo el tiempo, que no son siempre los mismos, que hay gente extranjera que tiene miradas de otras partes, que hay colombianos que tienen miradas de acá, y que hay diversas, y que muchas veces incluso en el mismo proyecto no pasa en un año y sí pasa el año siguiente. O sea, no creo que, bueno, en razón de más para trabajar por sí, para sí, razón de más para plasmar, para tratar de pasar por lo escrito, para hacer de lo escrito más bien un trabajo útil para sí mismo. Yo creo que hay una dificultad en la cosa, es que, bueno, dos cosas. Yo trabajo en una escuela que se llama Atelier Varan, Talleres Varan, en Francia, en la que en eso adhiero y voy a decir creemos, porque es que una primera película es muy difícil de escribir. Es decir, que cuando uno hace un primer documental es muy difícil de escribir, si no imposible. Porque mientras uno no haya atravesado, es una cosa que se muerde la cola, pero mientras uno no haya atravesado una experiencia cinematográfica, que no se haya confrontado lo que quiera decir fabricar un personaje, una dramaturgia que van a hacer, mientras no se haya confrontado a la dificultad de estar con alguien, de mirarlo a los ojos, de ponerle la cámara así y sostenerle la mirada con la cámara, mientras no haya tenido la dificultad de que cuando quieres filmar a alguien y solamente ese alguien se te va porque no quiere hacer la película contigo, mientras no te hayas enfrentado a una cantidad de situaciones documentales, es muy difícil escribir. O sea, es muy fácil escribir cualquier cosa, digamos. Entonces, digamos lo que en Varan la propuesta es siempre hacer un primer taller de realización que permite a talleristas jóvenes de confrontar una primera experiencia cinematográfica, acompañarlos durante 3 meses, entender en la marcha, haciendo día tras día, mirando roches, y entender día tras día qué quiere decir dramaturgia, qué quiere decir distancia, qué quiere decir, porque muchas veces hablamos cosas teóricas, escribimos cosas teóricas, decimos cosas que ni siquiera sabemos qué quieren decir cuando las escribimos. Entonces, en cambio, la cámara no miente. La forma como la relación de una persona filmada conmigo aparece en una pantalla, no miente. O sea, yo puedo mentir en lo escrito, pero no mientes porque uno ve la timidez con la que está el personaje, uno ve o la teatralización, o uno ve el sitio, o la falsa, o sea, uno ve la relación, se ve inmediatamente la relación. Esto para contestar, entonces es efectivamente una cosa que se muerde, porque cómo hacer, todo el mundo no puede hacer un taller antes de hacer la primera película, cómo hacer un poco difícil. Sin embargo, yo sí creo que las primeras películas hay que tratarlas de hacer prácticamente solos. O en todo caso, tratar de confrontarse un poquitico a una materia, tratar de confrontarse a los cuestionamientos que eso pone. Porque lo que es más importante para mí de lo que es cuando está escrito no es solamente, no son las afirmaciones, yo voy a hacer una película así, sino un director que es capaz
cuando uno lee, se ha hecho todas las preguntas de todos los problemas que va a tener durante el rodaje. Que eso esté dentro de un proyecto, para mí es muy importante. O sea, yo soy consciente que voy a filmar un grupo de gente. Filmar un grupo representa tales dificultades. Por eso he escogido tal cosa. Hay cosas también en la motivación, etcétera, en lo que me conecta, pero también hay cosas de tipo práctico. Es muy distinto también, darse cuenta que la forma que se le da a la película y la idea que uno se hace de su propio rodaje de la película tienen que ser la misma. Es decir, que no voy a rodar durante, todos los lunes durante 2 años, va a producir una cosa distinta, o voy a pasar solamente una semana en tal parte, o voy a filmar solamente esto de tal. El dispositivo fílmico que yo aconsejo cada vez preguntárselo, porque es una respuesta de tipo práctica que da una forma y que da un contenido y que da una razón de ser a la película, es para mí muy valioso. Es decir, yo cómo diablos voy a... Seamos sinceros, ¿cómo me imagino? Sí, yo quiero hacer una cosa sobre los indígenas en no sé dónde. Ok, ¿cómo me imagino? Primero, los indígenas ahora ponen mucho trabajo para entrar a su comunidad. ¿Cómo voy a hacer para? Entonces voy a ir un grupo de 20 personas. ¿Cómo voy a hacer para filmar 20 personas? O sea, ponerse in situ es una forma también de ayudarse a escribir una película. Es una forma distinta que muchas veces, para mí, porque muchas veces yo leo cosas muy teóricas y muchas veces hay muchas cosas que leo en los proyectos de tipo, y mi película será poética, mi película tendrá humor, eso déjenselo a la crítica al final, a Cahiers Cinema, es a nosotros de saber. Además, porque generalmente los que dicen que será poética, todo lo que yo he leído no tiene nada de poesía. Los que dicen que tendrá humor, no me reí en una sola página de lo que... El tono con que se escribe, el tono que yo utilizo, es también el tono de la distancia o de la empatía con que yo voy a hacer mi película, el tono mismo. O sea, no hay un lenguaje. Escribir un proyecto no es una cosa académica para el colegio. En el fondo mixto quieren eso. Entonces, una cosa como de colegio, punto 1, punto 2, punto 3, es una cosa que tiene que salir, porque la forma como yo lo hablo, le pongo humor, quiere decir que tengo un poco más de distancia, lo pienso así, lo digo así, el tono mismo de la escritura cuenta un poquito, en primer lugar, quién es la persona y la forma como lo están viendo. Pero yo creo que esas cosas ayudan a determinar y a favorecer la posibilidad de que yo sí vea una película y no una idea de película. A ver, el punto de partida en lo que estabas comentando era cuando presentes en un, ¿no? Decías... la escritura social, digamos, como el... Cuando en ese dossier o en ese proyecto que uno presenta aparece lo temático o lo real por un lado, y comentabas, bueno, cómo hacer que aparezca el cine, ¿no? En el fondo. Lo único que me da la sensación que tal y como planteabas pues es como si de alguna forma se dijera, bueno, aquí está la realidad y aquí está el lenguaje cinematográfico. A mí me falta algo en la ecuación, que es quien hace que una cosa se convierte o se transforme en la otra. Es decir, en un proyecto, a mi entender, lo que hace que empiece a sentir que ahí hay una película y no solo una realidad interesante, lo que se necesita, en cierta forma, es la mostración de una cierta intencionalidad. Es decir, a partir de esta realidad, ¿qué película vas a hacer? Y a partir de ahí es cómo la vas a hacer. La forma es el medio. Después será el resultado para ese crítico, para ese espectador, pero ese resultado lo que tiene que contener no es solo la imagen de la realidad delante de la cual se ha puesto la cámara, sino cuál es tu mirada. Y tu mirada no es simplemente sensible, también es pensante. Es decir, ¿qué me quieres decir con esta película? ¿Qué pasa por qué la quieres hacer? Para decir que, ¿sí? A mi entender, escribir un proyecto
Y el proceso de hacer una película pasa por buscar la forma justa para decir aquello que quiero decir. Yo creo que un cineasta se podría definir como que es un buscador de formas, de la forma justa. No, te lo digo porque si creo que no tenemos en cuenta, digamos, toda la ecuación, tantísimas veces tienes películas con temas interesantes, ¿no? Que es cuando uno... Ay, ¿de qué tal la película? Ay, hablaban de una señora muy interesante. Bueno, ¿y la película? ¿No? Temas interesantes y después planos maravillosos. Pero bueno, hacer el plano maravilloso, técnicamente, pues depende de algo que pasa por otro lugar. Es decir, si tienes que filmar a tu abuela que está en la cama postrada, no necesitamos una grúa, ni un director de foto y la ayudante, y después un script, y después no estamos encontrando esa forma justa. Ojo, para mí hay una cuestión, entonces, vale, ¿cómo escribimos esto? ¿No? Es decir, si tú me das a entender en tu escritura cuál es la realidad que vas a manejar, que vas a moldear, porque en el fondo el documental tiene algo increíble, que es que la forma surge de la propia materia. Esa realidad de la que voy a hablar, lo voy a hacer con ella misma, no con otra cosa. No es una ficción, no con otra cosa, sino con ella misma. Cómo moldear esa realidad para recortar la figura que diga aquello que yo quiero decir a través de ella. Y ojo con el ese quiero, porque no se trata tanto de imponerle una idea a la realidad, sino reconocer el lazo que hay entre tú y ella. A mi entender, el documental no deja la huella de una realidad, sino de un encuentro entre tú y esa realidad, un espacio que queda entre medio, ¿no? Entonces, escribir documental es un reto, porque efectivamente, como decía Catalina, no escribes lo que sabes, sino que escribes lo que no sabes. Es decir, no escribes lo que vas a encontrar, no sabes lo que vas a encontrar, sino ¿para qué ese viaje? Escribes lo que estás buscando. Lo que tienes que conseguir que el que lea vea la película que tú ves o que tú proyectas. Es un cine que tiene que ver con la especulación, con la apuesta, con la imaginación, pero a partir de cosas palpables. Si yo te cuento, mira, ese lugar es así, 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 así. Cuando vas, lo que sientes es esto. Si miras ahí, si te fijas en este recorrido, de lo que estamos hablando es de esta otra cosa. ¿Cómo voy a llegar de aquí a ahí? Pues de esta manera, grabando con este tipo de planos, o yo incluso más que definir los planos, me gusta, o sea, ¿desde dónde? Hablando con ellos, colocando la cámara en este tipo de posición, buscando ese tipo de reacción. Y hay un montón de cosas que tienen que ver, a mi entender. Y ahí está otra cuestión que ocurre con las primeras películas, ¿no? Y hay una idea que me gusta mucho, que es la de hacer cada una de tus películas como si fuera la primera, al mismo tiempo como si fuera la última. Así que la cosa, ¿no? La cosa en tensión anda el juego, ¿no? Pero es decir, voy a meterlo todo, pero al mismo tiempo voy a recuperar cierta inocencia, o sea, cierta capacidad de dejarme... de perderme, ¿no? De dejarme perder en lo que pueda estar ocurriendo. Entonces, hay algo que tiene que ver en ese proceso de trabajo, o en ese, bueno, cómo ayudar a gente, a directores que están, ¿no?, intentando construir su primera película. Obviamente estos talleres son un lugar, a mi entender, privilegiado, al menos para mí. Yo me siento privilegiada porque te permiten pensar a través o a partir de una película de otro, pensar en el cine, pensar en la creación, es decir, estimularte, ponerte retos, generar espejismos, reconocerte en el otro, ¿no? Hay algo que tiene que ver de un cierto, creo, una cierta ejercitación, pero yo te diría que sí, está la de haber grabado cosas, la de haber montado, la de haber hecho sonido, haber hecho ejercicios, pero bueno, habrá cineastas de documental que para ellos la cámara será la prolongación de su brazo, otros que preferirán delegar los ojos, ¿no?, y generar un diálogo con un director de foto que les devuelve, ¿no?, en ese diálogo les habla o les devuelve con imágenes lo que ellos tienen que decir, ¿no? Pero
para mí la ejercitación pasa también por, no sé cómo decirlo, por una suerte de enriquecerse, de llenar la bolsa, leer, ver, escribir, vivir, dialogar, pero hablo de cine, pero también de pintura, de literatura, de todo tipo de cine. Es decir, llenar la bolsa en el sentido de que crear de alguna forma es vaciarla, ¿no? De alguna forma es un proceso de desaprendizaje. Todo aquello que creías que sabías, a la hora de la verdad, oye, mira, o sea, digamos, nosotros trabajamos, nuestro cine es un cine que lidia y trabaja y dialoga y lucha contra lo imprevisible o con lo imprevisible, ¿no? Es decir, cómo de alguna forma hay una frase que estos días la estábamos citando de Heráclito, maravillosa, solo el que espera está preparado para lo inesperado, ¿no? Pues se trata de cómo trabajar esa espera, cómo prepararte para saber reaccionar en aquello que vas a intentar, esa quimera, como decía antes, que es intentar atrapar la vida, ¿no? Entonces, hay algo, además de todo esto, como por si fuera poco, que por mucho que lo intente quien intente enseñar, hay algo que no se aprende. Es decir, yo ahora dentro de mi cabeza, si me concentro, me suena el aria de la Reina de la Noche, la flauta mágica de Mozart, a la perfección. Te juro que si la intento cantar, o sea, se vacía la sala. Es decir, si no sé cantar, no sé cantar. Es decir, hay algo que no pasa por una transmisión, sino por por ese ángel que pasa, ¿no? Por algo impalpable. Entonces, para mí lo maravilloso es que este cine tiene que ver, lidia con escribir lo que sabes, pero al mismo tiempo, como muy bien decía Catalina, ¿no? Es decir, todas esas preguntas que te pones, eso que sabes, ¿qué alimenta, cómo te prepara para afrontar lo que no sabes, pero que formará gran parte del cuerpo de tu película, ¿no? En definitiva, incluso te diría que para mí una forma de definir, es decir, ¿no? Cuando sientes esta película, ¿por qué? ¿Qué es lo que no tiene? ¿Qué le falla? Pero no se trata de si te gusta o no te gusta. ¿Qué es lo que no está funcionando? Para mí, cuando una película no me funciona, muchas veces es porque no tiene la capacidad de ser la huella de una lucha que se ha librado entre algo que es la vida y que está viva, que lo que define la vida es que está viva y no está ahí para que tú la filmes, sino para ser, y un director que intenta moldearla y domesticarla y dominarla para que diga aquello que él ve ahí, ¿no? Y esa lucha, que es algo que es humano, tiene que ver con ciertas tensiones, con ciertas, ¿no? Con el rendirse, con el vencer, con el huir, con el volver. Bueno, es como un baile que cada película es singular, ¿no? Porque cada realidad lo es, cada mirada lo es, y cada forma resultante de ese encuentro, ¿no? Esto es lo que hay. Y aquí estoy yo, ¿no? Una película da cuenta de una presencia, es decir, una imagen existe porque ese árbol, ¿no? La imagen del árbol existe porque ahí había un árbol y aquí estabas tú y en medio una cámara, ¿no? Y para mí un poco es digamos, ejercitar también el ser consciente de qué va esto, ¿no? De que yo no creo tanto que el documental sea un género cinematográfico que podamos pasarlo por todo un proceso. A mí me gusta pensar e invitar a las personas que tengo, pues eso, el privilegio de conocer, a que hagan un proceso de creación que es, no sé si la palabra es que es más libre, pero que, como la guerra, divide y vencerás, ¿no? Que se trata de analizar esa realidad que vas a tener que moldear, familiarizarte con un tipo de cine, con un tipo de preguntas, con un tipo de creación, con un tipo de pensamiento, trabajar en tu propia mirada, bueno, en fin, a poner todo eso un poco en circulación, ¿no? En este proceso creativo que narran ustedes como tan rico, tanto a nivel personal e íntimo, pero también de reflexionar sobre ese entorno y sobre esa película que quiere narrar y hacer, hay una cuestión que me parece importante para tematizar, ¿no? Que es la relación con las personas o con los personajes. Tú tienes una necesidad narrativa y quieres plasmarla de una cierta manera.
una cierta manera que se va construyendo en la medida que el proceso va avanzando y en la medida que hay ciertas situaciones que te van pidiendo modificar esa idea inicial que tenías al principio, que es el proceso de la reescritura, que se da tanto en el desarrollo como ya en el rodaje y después en la finalización de la película. Entonces tienes una idea, una intención, una búsqueda, pero al frente tienes unas personas, y que son personas o son personajes, y claro, hay una cuestión de lograr suscitar en ellos también, en esas personas, el interés de participar en tu proyecto. Pero en algún momento puedes entrar en contravía o chocar o no encontrar ese espacio que tú esperabas tener para realizar las cosas como tú querías. Y puede darse pues, situaciones en que la película que tú quieres contar no es la película que la persona quiere contar de sí mismo. O las reflexiones que la gente hace no corresponden a las que tú has venido haciendo a través de tu investigación. Entonces, claro, no tenemos el guión cinematográfico de la ficción que te permite tomar unas decisiones. Tienes tu proceso de realización y creativo, personal, pero te puedes confrontar con estas situaciones, digamos, partiendo de lo de Heráclito, ¿no? O sea, pero ¿cómo se maneja esa relación con las personas que hacen parte de tu película? Es tan misterioso como cómo manejas tu relación con tu marido, con tu hijo, con tu madre, con tu hermana, con tu novio y con tu amante. O sea, cada uno tiene su propia respuesta. Es como las relaciones también, como yo me imagino, depende, yo me imagino mi matrimonio perfecto y será así, seré intransigente y nada. Pues, si no tenemos negociación y no sabemos a qué está, o sea, la relación es entre los dos. ¿Qué es lo que vamos a construir tú y yo? Yo quiero mi película así. Yo creo que todas las películas documentales y un poco las ficciones no cuentan ninguna realidad. Yo creo que todas las películas documentales son autorretratos. Es decir, que lo único que realmente cuenta una película documental es al director que la está haciendo. Es su mirada, su capacidad o no de relacionarse, su capacidad de... O sea, es mentira que estamos hablando del otro, eso es mentira. Estamos hablando de nuestra capacidad de relacionarnos, de nuestra forma de acoger, de nuestra forma de no acoger, de nuestra forma de ser intransigentes, de nuestra generosidad, de nuestra mirada por encima de los otros, por debajo de los otros, al igual que los otros, de dejarme llevar por un personaje porque él es maravilloso, de no dejarme llevar por un personaje. Ese duelo, un poquito de lo que hablaba Marta también, eso es lo que cuenta, eso es la transcripción de la película, es nuestra... son todas esas dificultades. Por eso, si hace un rato yo decía, lo más interesante para escribir en un proyecto no es cómo es la película terminada, que dicho sea de paso es una cosa concreta que sí quiero decir. Cuando hacemos ese oscuro objeto del deseo que se llama proyecto, que presentamos a una convocatoria o que presentamos, que nos exigen o que nos piden la nota de motivación, la nota no sé qué, y nos exigen muchas veces estructura narrativa, por ejemplo, y convertimos la estructura narrativa en un pésimo guión de ficción, es decir, secuencia 1, secuencia 2, secuencia 3, secuencia 4, secuencia 5, como si aparentemente el hecho de que yo me imagine la película antes que ustedes diera la capacidad de que yo soy un buen director porque me la imaginé. No, en primer lugar porque es una pérdida de tiempo y de energía, porque nadie se la imagina, es una falacia total. Todos sabemos que lo que está escrito así desde A a Z es mentira, se lo inventaron para tener la plata del fondo, es mentira, pero créanme que cuando uno lo lee uno sabe que es mentira, porque estamos hablando de documental y que todas las imposibilidades o sea, todos los obstáculos que vamos a tener, pues van a impedir que la película documental sea así. Y si es así, qué lástima, hagamos ficción. Además, muchas veces muchas veces cuando son sinopsis así, con secuencia 1, secuencia 2, están relativamente mal escritas, porque cuando un guionista de ficción lo escribe, la secuencia 1 tiene una razón de ser que va a hacer tilt en la secuencia 4, que va a tener el personaje tiene que ver con, o sea, las cosas están interconectadas y pensadas desde la ficción y efectivamente yo voy a hacer que en documental no. Entonces por eso yo les decía que en esa estructura narrativa o en esas, cuando voy a contar la película, lo interesante no es contar la película, es contar
todos los problemas que yo voy a atravesar haciendo la película. Porque yo me pensé, porque, por ejemplo, eso que, y si el personaje me reacciona, y si ¿en dónde estoy de la relación con él? ¿Cuál película vamos a hacer juntos? Yo sí, bueno, pero es mi forma de hacer cine y creo que hay millones de formas de hacer documental, pero yo sí parto, yo no se lo impongo a nadie y cada uno trabaja como quiera, pero yo sí parto en todo caso en los documentales. Yo no hago películas sobre nadie, yo hago películas con alguien, porque esto cambia absolutamente la visión de las cosas. Yo pienso, y también eso no tiene que ver sino conmigo, yo creo que ahí sí hay una cosa que el documental tiene que es tal vez una de las diferencias grandes con la ficción, es un problema ético. Yo no diría moral, pero sí un problema ético. Estamos trabajando con vidas preexistentes, cosas que preexisten a la película y con vidas que van a existir después de la película. La película tiene incidencias en la gente. Las películas no son, o sea, uno filma cierto momento de la adolescencia de alguien. El adolescente lo fijan, como en el colegio, las profesoras que le dicen a los alumnos: tú eres mal alumno, tú eres mal alumno, tú eres mal alumno. Pues se queda mal alumno para toda la vida, porque le quedó aquí que es mal alumno. Si tú lo filmas a alguien diciéndole: ¿sabes por qué te filmo? Porque eres mal alumno. ¿Sabes por qué te filmo? Porque eres afrodescendiente. ¿Sabes por qué te filmo? Porque eres indígena. Te quedas, lo fijas. Lo fijas para siempre y sí tienen una incidencia. Para mí es una parte de una ética muy importante, no estamos trabajando con un material que nos estamos inventando. Yo quería esto y él quería eso y yo gano y vamos a hacer la batalla. No se trata de esa batalla, se trata de una batalla se trata más bien de dónde nos encontramos y dónde el mundo está lleno de respeto, el mundo está lleno de deshumanidad, el mundo está lleno de imágenes que reducen a la más mínima humanidad a cantidad de gente. Nosotros como documentalistas, pienso yo que lo mínimo que podemos hacer es volverle a dar un poquito de dignidad a la gente que filmamos, que lo mínimo que podemos hacer es volver a tratar a la gente como gente, es decir, en una relación de tú y yo, en una relación de igualdad en cierta forma y no solamente de poder. Obviamente yo tengo que tener la película clara, pero entre más clara la tengo, más te la puedo transmitir. Y si no eres tú con el que yo puedo hacer esa relación, pues entonces me voy a buscar otra persona que sí quiera por X motivo, que sí se encuentre que nos encontremos en el mismo momento de deseo, porque el documental hay una sola cosa que es obligatoria y es el deseo. Todo lo demás es carreta, pero porque son muy difíciles de hacer los documentales, porque son difíciles de escribir, porque son difíciles de llevar, porque pasamos 3, 4, 5 años para hacer un documental, o sea que si no tenemos ganas, pues no lo hacemos. Y llevar en el deseo, acompañar en el deseo, encontrar en el deseo a alguien que por otras razones muchas veces distintas a las nuestras quiere también empezar a existir por X razón o quiere también contar algo que le suena con el director. Creo que es solamente cuando esos dos deseos realmente se encuentran que hay o es la historia del desencuentro o es la historia de un desencuentro, pero con el respeto que ese desencuentro se merece. Entonces yo creo que lo que hay que escribir mucho más fuertemente en la estructura narrativa atravesada por cuando ya sabemos por qué estamos contando esa historia es justamente eso, prever lo que decía hace un momento, prever cómo lo vamos a filmar y prever todos los problemas que eso puede ocasionar y por qué surgirían esos problemas. O sea, es muy sospechoso cuando las formulaciones son interesantes. Y si la persona no quiere decir lo que yo quiero que él diga, ¿perdón? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿de qué estamos hablando? Lo más maravilloso de un documental, en todo caso, desde ahí los hago yo, es para que el mundo me contradiga. Porque estamos llenos de clichés, porque estamos llenos de a priori, porque estamos llenos de invenciones, estamos incluso en relación a nosotros mismos. Y es como lo que espero también de una relación, o sea, las relaciones de 2 noches. Yo puedo ser seductora 2 noches con cualquier persona y repetirme durante muchas veces. Ahora, construye una relación de 2, 3 años, 4 años, 5 años con alguien
conozco a ese alguien, pero sobre todo me conozco a mí. Sobre todo esas relaciones me han ayudado a atravesar un camino de mi intolerancia, de mi falta de generosidad o de mi capacidad de lograr comunicar con el otro. Para mí eso es lo que hace un documental. Empezar con cierta idea y terminar con otra. Si yo empiezo con una idea y ya sé cómo voy a terminar, no hice el viaje. No, lo dijo Marta también, no hice el viaje. Entonces, el tejemaneje no es yo te impongo, el tejemaneje es esa negociación y es esa curiosidad y esa apertura y esa capacidad de irnos conociendo y de ir avanzando en una historia juntos, en cierta forma. Sí, no, a ver, para recoger lo que acabas de comentar y después me paso a la cuestión de persona, personaje y de... ¿no? ¿Y qué ocurre cuando uno quiere hacer una película que quizá no coincide con la que quiere hacer el que es filmado, ¿no? Que es una cuestión obviamente interesante y que además atraviesa casi todas nuestras películas porque lidiamos con gente que está viva, digamos, que tiene, en el mejor de los casos. Pero la cuestión es, sí, eso que comentabas de la idea, ¿no? Digamos, si no ha pasado nada entre la película que quería hacer y la que hago, es como que uno en la vida no se mueve del mismo lugar, ¿no? Lo que sí que hay algo que para dar un matiz, para añadir un matiz que además, bueno, estoy prácticamente convencida que compartimos, pero para añadir un matiz, incluso para asegurarme de que no se malinterpreta, porque a veces eso quiere decir, bueno, claro, como la película no será, no puedo decir lo que será la película, no lo digo ya, ¿no? O digo una cosa que sea cualquiera y después ya haré la película. Sí que hay algo que tiene que ver con todo ese trabajo previo que nosotros hacemos, alimenta el lugar en donde vamos a llegar. Es como decir, una semilla de un olivo no es un olivo, pero es la semilla que va a permitir que el olivo exista después, ¿no? Y ahí tiene algo que... Tiene algo... Ojo, después dependerá de quién plante ese olivo, dónde lo plante, que será distinto, ¿no? Pero hay algo ahí de cierto fatalismo, bien entendido, ¿no? Vinculado al destino, que es interesante, diría que necesario, y a mi entender precioso, de entender, relacionado con el cine del que estamos hablando, ¿no? Y que es muy platónico, que tiene que ver con que este no es un cine que nos permite conocer cosas. Ese es el cine, ¿no? que es exacto, iba a decir, es National Geographic, o sea, es el cine, el mal entendido documental, el que nos da un tema, nos da una información, nos permite conocer. O sea, hacer cine no es hacer un artículo de Wikipedia, son dos cosas distintas. Lo nuestro no va de conocer, sino de reconocer, ¿no? Y en ese reconocimiento es a lo que, aplicado en este caso, en ese proceso, para mí hay algo que es lo que ocurre también cuando uno hace años que no ve a un amigo y después se lo encuentra por la calle, ¿no? Y dice, no te había reconocido. En el fondo sí que lo había reconocido, pero lo que está diciendo es que has crecido, es que has cambiado mucho. Pero hay algo que eres tú, pero no eres tú. O sea, en ese resultado, en esa película final, hay algo que habla de ese origen, pero ha crecido. Es y no es. Ese es y no es, para mí es lo que buscamos, de la misma forma que nuestro cine es un cine que trabaja con esas contradicciones, esas rugosidades, la espalda de las cosas, esas grietas, si a pesar de ese es y no es, ¿no? Porque la vida es eso, es y no es, ¿no? Y a eso me lleva la persona y el personaje. Para mí ahí hay algo que podríamos discutir con lo que decías del autorretrato de cada película y tal, ¿no? Pero ahí, si me meto ahí, nos tendréis que sacar a... pero para acogerme quizá a lo que estabas planteando, bueno, un poco siguiendo la línea de lo que estaba diciendo antes, pero aclarando algunas cosas, ¿no? Es decir, quien hace la película es el director. De acuerdo. En Barcelona tenemos una lista, ¿no? Con el taller de escritura que trabajamos en Barcelona tenemos una lista de palabras prohibidas. Una es sobre, una película sobre,
Poner sobre es cubrir, y aquí justamente va de lo contrario, de descubrir, de desvelar, ¿no? Y ese... voy a seguir. Voy a seguir a alguien. ¿El qué? No, que seguir a una otra cosa. Bueno, sí, voy a seguir, voy a sí. hacerle el seguimiento. Somos Eso es detectives. sí. No, claro, el sobre, en lugar de entender que haces la película con la realidad, a partir de ella, a través de ella, ¿no? Y a veces contra ella, es decir, luchan, pero nunca sobre. La cuestión es que en cualquier caso, quien hace la película es el director. No es el personaje. Hay una cosa que es una cámara, uno que mira por detrás del objetivo y el otro que está delante del objetivo. Con lo cual, esa cosa de confundir, yo puedo filmar a un nazi y que mi película no tenga nada que ver, o sea, sea todo menos nazi, ¿no? En ese sentido, esa especie de, bueno, yo he hecho una película que él no quería, o que no es la misma que él quería, creo que en general casi nunca coinciden las razones. Mientras coincida el viaje, es decir, yo hago una película de mi padre que vive solo, me invento, que vive solo en una montaña, y él les ha encantado que haga la película con él. Pero seguramente no es porque quiere que yo haga una película, sino que le vaya a visitar. Porque como cuando hago la película le voy a ver, pues él encantado. Es decir, esto a mí me preocupa relativamente poco, en el sentido que podríamos analizar casos particulares, pero lo interesante es entender de nuevo lo que venía a decir antes, ¿no? Que lo que captura el documental es precisamente esa relación, no el otro. Y no creo que solo tú, sino esa relación. Es decir, lo que ocurre, hay una devolución de mirada. Estos días lo trabajábamos, ¿no? Yo si te filmo a ti sonriendo, muy difícilmente no estaré capturando una sonrisa. Con lo cual, la tuya lo que hace es devolver la mía. O sea, le estamos filmando lo que hay en medio. Es un pacto. Y en ese pacto, es decir, ese pacto se tuerce, bueno, pues quizás si se tuerce demasiado no hay película. Si se tuerce un poquito, igual es eso que está filmado, acabas decidiéndolo poner en la película, por eso tiene que ver con la esencialidad de esa película. Hay algo que tiene que ver, en cualquier caso, en esa cosa innegable que una cámara puesta delante de una persona lo convierte en personaje, en el sentido de que le da un papel dentro de una dramaturgia y por lo tanto genera una distancia, ¿no? Ahí hay un trabajo muy interesante, ¿no? Si bien persona en su origen ya quiere decir máscara, con lo cual ya una persona ya sin cámara ya es un personaje, ¿no? Porque de alguna forma es el resultado de una construcción que siempre nos hacemos para que el otro vea y mire y sienta delante de nosotros, ¿no? Pero la cuestión es, en esa construcción, para mí hay ese concepto de, bueno, ese concepto de verdad, que estoy de acuerdo un poco con lo que comentabas, ¿no? Que es algo que se construye, o sea, no existe algo como la verdad objetiva, eso ya lo sabemos, ¿no? O sea, pero lo que puedo capturar es quién eres tú para mí. O sea, desde dónde te estoy viendo, pues si alcanzo a ver, ¿no? Hasta aquí puedo leer. Si alcanzo a ver un trozo de nariz y una oreja, ese será lo que yo puedo contar de ti, ¿no? Teniendo en cuenta que la persona que está delante de la cámara tiene de alguna forma, o sea, yo creo mucho en generar, en entender que esto va de un intercambio, si quieres, de fragilidades, ¿no? Quien está delante de la cámara se está convirtiendo en un objeto de tu mirada. Para mí pasa por asumir que tú, por mucho que tú seas quien está construyendo la imagen, estás siendo mirado por él. Es decir, hay un aprender a, ¿no? Ahora iré a uno de mis grandes referentes del documental, que es Cézanne, ¿no? Generar las condiciones indispensables para que algo emerja, para que la cosa emerja. O sea, tú estás ahí y estás existiendo en ese espacio que estás filmando, porque a diferencia de la ficción, el espacio de documental no es solo un espacio fílmico, sino también habitable, ¿no? Si llueve en un documental, tú también te mojas, no solo Gene Kelly cantando bajo la lluvia, sino tú también. En ese espacio frágil para los dos, aquello que tú provocas, que pueda ocurrir, es decir, sonríes, no sonríes, el otro tiene derecho a decir no me sonrías que no me da la gana.
La cámara lo que captura es este vínculo, ese lazo que estás creando, ¿no? Y hay algo que tiene que ver también con esa fina línea de que, bueno, podemos decir que el documental y la ficción se dan la mano en muchos momentos, pero yo también, y a día de hoy incluso, me gusta, o sea, me siento muy a gusto señalando también o anotando o dando, ¿no?, o recordando aquellos momentos en los que no son lo mismo. En una ficción tú le dices a tu personaje qué es lo que dice, qué es lo que siente y qué es lo que piensa. En un documental solo puedes decir, pensar y sentir tú, y según lo que digas, sientas y pienses, el otro reaccionará. Y lo que la cámara captura es esa reacción, ¿no? Y para mí eso tiene algo absolutamente interesantísimo, porque está lleno de las posibilidades y las complejidades que tiene la vida, pero al mismo tiempo te hace, ¿no?, te carga de una responsabilidad ética, que efectivamente no tiene nada de moral, sino ética, que tiene que ver con hacerse cargo de eso, ¿no? Es decir, hacerse cargo de que la persona que tienes delante, por mucho que acabará siendo una imagen y por lo tanto un personaje, algo que existe dentro de la película, no puedes olvidarte que no es una persona, no es un cuerpo que está representando otro cuerpo, sino que es un cuerpo que es, y que por lo tanto, digamos, eso a ti te sitúa en una situación mucho más arriesgada, quizá compleja sin duda, ¿no? Y que implica, es decir, que te pide algo precioso, es decir, no solo mi película, esa realidad, ¿no?, esos planos, ¿no?, sino dónde estás tú en ella, ¿no? Y tiene que ver con algo de asumir que cuando tú tocas algo tienes que estar dispuesto a dejarte tocar, ¿no? Es decir, uno no toca y se va corriendo. Es decir, si uno toca y no se deja tocar, está abusando. Si es al revés, es un poco tonto, ¿no? Pero si tocas y no te dejas tocar, digamos, creo que no estás entendiendo que la imagen realmente lo que está capturando es ese encuentro. Quisiera pues, hacer otra serie de reflexiones, pero también quisiera saber si alguien quiere comentar o participar, hacer una pregunta o una reflexión. De todas maneras, digamos que el tiempo va corriendo y en esa medida vamos a tener menos espacio para hacer preguntas o comentarios posteriores. Quisiera, pues, digamos, hay dos cosas adicionales que quisiera pues, escuchar como sus reflexiones. En estos procesos creativos que tienen que ver con esto que acabas de mencionar, cuando entras en relación y empiezas a descubrirte tú mismo y a tomar ciertas decisiones, pero en el proceso de la escritura, de la reescritura, espacios como este, digamos, de talleres donde puedes socializar, verbalizar, discutir y poner en evidencia aquello que has construido, esa mirada que has construido con tanta pasión y que de pronto queda confrontada frente a otros públicos, otras personas, me parecen supremamente enriquecedores, porque precisamente pues uno cuando tiene un hijo lo educa de la manera que cree que lo debe educar y lo cuida con el mimo que siente que debe tener, pero de pronto escuchas otras reflexiones que las puedes tomar o no, pero que te hacen pensar en cómo tú has venido desarrollando ese proceso. Y a veces este espacio de la escritura se vuelve pues muy solitario, ¿no? Tú tienes una idea que quieres llevar adelante y en tu proceso de investigación particular y demás. Digamos, cómo atender y cómo posibilitar este espacio de reflexión que te permita, digamos, tener otras miradas y que enriquezca tu proyecto. Digamos que yo creo que es mejor deshacerse un poco de o sea, poder poner en tela de juicio una cosa que están haciendo con una película terminada. Es ya más fácil. Es decir, que en este espacio particularmente donde nos han convocado, las películas no están terminadas, todavía están para soñar, todavía están por hacer, todavía pueden cambiar, todavía hay muchos cuestionamientos. Yo no creo, o sea, no creo que en todo caso mi presencia con 4
personas que están tratando de trabajar con sus películas. Mi función no es de, otra vez, como de profesora o como de yo sí sé. Mi función es más como de raqueta de ping-pong o como de y si tal cosa y por qué tal otra, o que es el mismo ejercicio que hago yo con mis propios proyectos documentales a ese estado. O sea, yo lo hago, yo escribo mis proyectos y tengo las mismas dificultades u otras, o en todo caso siempre hay cuestionamientos hasta el último día de la edición, y después que está terminada la película a veces las veo y digo, pero ¿por qué hice? Es un costo, digamos y yo me busco me busco mis tutores, me busco mis partners. Digamos que en Francia hay un momento que es a la vez muy doloroso pero muy bueno, que es la edición. No sé si aquí ahí está con gente que es un puesto muy extraño para mí, los editores. Es un puesto, es una generosidad gigantesca. Como una persona acoge todos mis roches y es capaz casi de sentirlos tan suyos que me va a pelear a mí por mi película. O sea, es una cosa, y al mismo tiempo me va a conceder porque es mi película, pero al mismo tiempo me va a aportar y al mismo tiempo me va a contradecir. Y gracias a ella, porque estoy de acuerdo o porque estoy en desacuerdo o porque me resiste o porque es el público, porque es un público, porque yo me acostumbré a ser el público de mi propio material, el público de mi propia roches. Esta otra persona es otro público que me dice, pero yo no estoy viendo lo mismo que tú estás viendo, pero yo no entiendo por qué. Entonces me cuestiona mi propia mirada. Yo creo que a un nivel anterior, que es este de las tutorías, es un ejercicio parecido. O sea, yo no estoy leyendo lo que tú crees que escribiste. Yo no estoy, y en lo que tú escribiste, me genera esta pregunta. O sea, no es destruir, no, yo no lo veo como, o sea, obviamente que al principio es doloroso porque además es la ventaja y el problema de un proyecto. Un proyecto que uno termina con el sudor de la frente a las 4 de la mañana y que estuvo trabajando durante 2 meses, pasa a ser como si fuera un objeto terminado. ¿Y cómo me lo vas a criticar? Pero no es un objeto terminado, es solamente una piedrita que vamos a botar a un río para que se vuelva película. Otra vez es una partitura. Entonces todavía no hay nada que destruir porque esto no es en mármol. Entonces lo interesante es que la ventaja de lo que tú escribiste es que produce preguntas en los otros. La ventaja de que lo que tú escribiste es que produce curiosidad, que a veces produce demasiadas películas, produce otra película en mí que no tiene nada que ver con la tuya. Es decir, que hay un problema en lo que está escrito, porque yo no estoy leyendo la que tú quieres. Para mí son cartas puestas, ese proyecto en el Estado, en todo caso, que nos llega a nosotros, son cartas que están puestas que no tendrían que vivirse como una cosa armada y estructurada y terminada, porque estamos al principicísimo de un camino muy largo. Es solamente como la posibilidad de las primeras palabras que puedo verbalizar sobre un sentimiento, sobre un camino que quiero recorrer. Y hay una cosa de taller, que son otras 3 personas, una tutora, que botan otras cartas, que botan otros naipes, que botan otras respuestas, que pueden hacer de pronto agrandar un poco pero obviamente hay un problema con nosotros, pues que todos somos muy egocéntricos. Es un trabajo egocéntrico, es mentira que somos generosos y vamos a ver cómo vive el mundo y entonces los pobres nos interesan y es mentira. Nosotros y además estamos muy contentos de hablar de nosotros mismos y que nos miren nuestras películas y que se llenen y que todo el mundo ser el centro y nos ganamos la Palma de Oro en Cannes. O sea, paremos de decir mentiras, somos súper egocéntricos. Entonces es cierto que hay un momento del despojo de ese egocentrismo que es interesante, que soy tan egocéntrica que quiero oír a todos los que me puedan contribuir para que esta película sea aún mejor,
para ser aún más egocéntrica. Es decir, es más bien jugar con su propio egocentrismo que reconcentrarse en él, que decir, coño, ¿y por qué se me están metiendo aquí? Yo creo que hay que saber despojarse del egocentrismo para poderse... Yo digo, qué cosa tan maravillosa. Ahorita que estoy haciendo un documental y que pasé bastante tiempo, digamos 6 años, dando talleres, que es mucho más fácil que hacer un documental. Decirle a los otros cómo hacer es mucho más fácil que hacerlo. O dar ideas a los otros, o mirar los problemas que los otros, como en la vida. Ay, se te murió tu tía, pero mira, lo que tienes que hacer es tomarte esto, hacer. Es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Cuando estamos adentro. Pero yo a veces digo, en este momento que estoy haciendo, yo digo que qué momento tan privilegiado de la vida. Tengo una productora que está buscando plata para mí. Tengo gente que está leyendo mi proyecto. Tengo un editor que se encarga, que mira mis imágenes. Por lo menos dejarles ayudarme a que esa película crezca. Abrir el campo para que yo misma, en mi propio egocentrismo, yo misma busque cómo expresar mejor, cómo crecer yo misma dentro del cine, cómo hacer un camino más, o sea, cómo no, o sea, yo ya sé hacer esto así. Yo ya lo sé hacer, yo ya sé hacer el documental así. Entonces el siguiente quiero desaprender y quiero volver a aprender otra cosa porque quiero crecer un poquito. quiero ser un poquito más de lo que soy ahorita. No eso es para mí misma. Entonces, qué bueno que me den duro, qué bueno que me interroguen, qué bueno que... Y tanto mejor que lo hagan antes de que la película esté terminada. Cuando esté, por favor, apláudanme. A ver, para mí los talleres son una forma, son momentos extraordinarios para el trabajo. Es decir, permiten, por un lado, antes comentaba que me parece que somos buscadores de formas, ¿no? Cómo encontrar la forma justa para decir aquello que quiero decir. Y eso tiene que ver con un proceso de reescritura, ¿no? De irse acercando, de ir moldeando, de ir avanzando, ir descubriendo, ir construyendo, destruyendo para volver a construir. Y eso tiene que ver con llegar a la mejor de las versiones posibles de tu película, ¿no? Entonces, en un taller ocurren varias cosas. Por un lado, a mí particularmente me permite ejercer cierto acompañamiento de eso, bueno, y impulsar ciertas vistas, ¿no? Esa cosa de, pero ahí no te has fijado, o esa cosa que comentabas, ¿no? Es decir, crees que estás viendo esto, pero estás seguro que no estás viendo eso otro. Pero incluso, es decir, ese baile de soledades, porque es cierto que el proceso de creación tiene que ver con la soledad, tiene que ver con un desnudarse, un sentirse absolutamente solo delante de la verdad, ¿no? Es como esos momentos, bueno, delante del toro, delante de la muerte, ¿no? Usted está solo. Pero hay soledades como las de la creación que son soledades posibles de compartir. Es decir, porque el proceso, las películas son distintas, pero el proceso es el mismo, en el sentido que uno puede reflejarse en el proceso del otro. En cosas muy prácticas y muy concretas, tipo, ay, ese tiene el mismo problema que yo, ¿no? Es eso de un problema de muchos, ¿no? Muchos consuelo de tontos. A veces es una cuestión realmente práctica, pero otras es sencillamente algo que estimula cierta generosidad, ¿no? Para compensar ese egoísmo natural, ¿no? Natural, ni que sea, ¿no? Por ser personas. En catalán hay una frase que dice, tengo tan cerca mío los dientes que no me acuerdo de los parientes, ¿no? Es decir, es así. Pero hay cierta generosidad que nos devuelve sus frutos de una forma para mí magnificada, ¿no? Que es que pensar en la película del otro permite pensar en el cine. Y al pensar en el cine estás de alguna forma resolviendo cuestiones que también te pertenecen. Y después otras cosas que son maravillosas en un taller, que llevas semanas y meses trabajando y de repente te das cuenta que alguien escuchando el trabajo de otro o el proceso de análisis en el trabajo de otro, de repente se le iluminan los ojos, ¿no? Porque ha sido mucho más fácil ver su problema en el otro que en sí mismo, ¿no? Más allá de eso, a mí hay dos cosas que en los talleres me interesa mucho. Una es esa idea de
¿no? De convertirte en un cierto espejo casi deformador que te colocas delante de la persona que está trabajando. Es decir, intentar dar o aportar cierta clarividencia, es decir, reconocimiento de nuevo, ¿no? Este eres tú, esto es lo que estás haciendo, esto. Es decir, cómo trabajar a partir de las herramientas que el propio realizador o creador o cineasta, un director tiene. Es decir, cómo uno es ayudado para poder ayudar, ¿no? Cuéntame, explícame, hablemos, y a partir de ahí tú devuelves algo. Pero es un espejo que, como lo definía Cocteau, para mí me parece es clavado, ¿no? Que venía a decir, más le valdría a los espejos reflexionar un poco antes de devolvernos las imágenes de las cosas, ¿no? Con el doble sentido de reflexionar, ¿no? Es maravilloso, es decir, es un espejo que rebota, no rebota y rebota y explota, ¿no? Rebota, pero de alguna forma entre medio va ahí cierta capacidad de reflexión. Y después otra imagen que para mí ayuda a entender por qué porque es esta tendencia, ¿no?, al taller y a este crecimiento. Es decir, para mí vienes a ponerte al servicio de la película y del proceso del otro y tú te llevas tantísimo. O sea, porque te vas lleno, ¿no? Vacío por un lado, pero lleno por el otro. Pero tiene que ver con algo que ayuda a entender también este tipo de cine que hacemos, ¿no? Que tiene que ver con un cine que tiene la capacidad maravillosa de no solo dar a ver lo que mira, sino también el lugar desde donde lo mira, ¿no? Tiene la capacidad de no solo de decir lo que dice, sino de decir yo digo. No solo dice esto, sino yo digo esto. Es decir, permite reflexionar sobre qué va de la cuestión de las distancias, ¿no? En la escuela francesa se habla mucho de la bonne distance, ¿no? La buena distancia, encontrar la buena distancia. Para mí hay un juego de distancias que es muy interesante que ocurre en los talleres. Es decir, cuando uno está cerca del árbol, lo huele, lo toca, pero para saber qué forma, ¿no?, qué rama tienes que cortarle al árbol para que siga siendo un árbol, te tienes que alejar. El pintor, para ver cómo seguir, se aleja. Y hay algo de esa distancia, yo al director le necesito cerca de lo que está filmando, pero al mismo tiempo que de vez en cuando se mire mirar. ¿Y cómo consigues que se mire mirar? Que sea de alguna forma, no consciente, pero sí que active cierto dominio de su propia palabra, ¿no? ¿Cómo jugar con este vaivén? Para mí hay dos formas de conseguir esa distancia, como en la vida. Una es el tiempo, que es lo que decía en la primera intervención Catalina, ¿no? Es decir, yo a veces no sé lo que estoy haciendo hasta 10 años más tarde, pero en la vida igual. Metes la pata hasta aquí, solo eres consciente que sales damnificadísimo de la situación y huyendo, y no es hasta 10 años que dices, claro, es que la verdad no sé cómo no lo veía venir, ¿no? Porque esto y esto y esto. Claro, los procesos de creación de un documental, tanto por necesidades prácticas de financiación, como incluso por los propios procesos, ya son suficientemente largos como para encima darle el tiempo como para entender lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, lo del tiempo es un poco menos manejable, pero el taller nos permite poner en juego otro tipo de distancia, que es la espacial, es decir, que es la de tomar los ojos prestados de alguien. Y en la vida es lo mismo. Es decir, cuando me ha dejado y estoy hecha polvo y tal, y tienes la amiga que te dice, a ver, pero que no ves que te has quitado un peso de encima, que no ves y tú odias a la amiga en ese momento, pero es que la amiga tiene una distancia que tú no tienes y está viendo lo que está ahí, pero que tú no ves. Entonces, de alguna manera se genera un diálogo, porque no es una cuestión de sustituir una verdad por otra, pero es una cuestión de alguien que te da con un mazazo en la cabeza y te dices, pero que no ves que Entonces tú, a veces vuelves al día siguiente diciendo, hostia, sí, o vale, ya he visto lo que tú me has dicho, pero tú veías esto porque yo te conté esto mal, o porque yo omití esto otro, o ¿qué tal si le doy la vuelta? ¿Me explico? Es decir, es una invitación a una cierta reflexión, a un cierto cuestionamiento, puesta en crisis, y aún buscar, ¿no?, ese camino juntos.
Una última cuestión, ya que estamos terminando, y aprovechando, digamos, toda la experiencia que tienen ustedes, tanto por su labor profesional como por la posibilidad de viajar y conocer distintos escenarios de realización, de creación. Digamos que el proceso que estamos viviendo a nivel nacional es como muy interesante en términos de la producción de documentales, realización de documentales. Ha crecido la producción notablemente. Si tomamos como ejemplo el caso de Proimágenes, pues pasamos de 2 proyectos de hace como 7 años a, o sea, digamos en cifras es como exponencial la cosa muchísimo. Y estamos produciendo 2 largos, o 2 premios de largo y 6 de corto, más los guiones de escritura, en fin. Y hay películas documentales que han tenido, digamos, un éxito internacional y demás. Y claro, sé que tiene que ver con bueno, como hemos desarrollado hoy, como la pasión y la película de cada quien. Pero quisiera saber si podríamos hacer como un perfil o cómo se ve el documental colombiano desde afuera, si estamos en un proceso particular, porque hay una discusión a nivel nacional interesante, ¿no? De qué cine estamos haciendo, es decir, la industria que estamos creando, para qué hacemos películas, en fin. Pero digamos, si a raíz de la experiencia de ustedes, digamos, podríamos ver como un cierto desarrollo particular de nuestra cinematografía en ese sentido, o estamos... Muy difícil muy difícil. Claro, políticamente es difícil no, responder un poco. Más que políticamente es difícil porque sí es cierto, si bien es cierto que hay de manera oficial, digamos, mucho más apoyos y efectivamente nuevas miradas y efectivamente muchos más y seguramente más producción. Mal que bien, contrariamente a la ficción, como el documental es pobre, y siempre lo ha sido, siempre ha existido. El documental colombiano ha existido más que, digamos, en la ficción es evidente que la presencia en festivales, que o sea, hace 10 años para acá, ¿cuántas películas colombianas van a Cannes, van a Berlín, van a no sé qué, o sea... documental mal que bien se había, en todo caso también corresponde en el documental también corresponde a otra cosa, y es que el documental se está abriendo, y eso es nuevo en el mundo entero, se está abriendo también pasos en los grandes festivales. O sea, hace 15 años un documental en Cannes era rarísimo. Ahora hay bastantes documentales en Cannes, o sea, no solamente colombianos, del mundo entero, o en Berlín, o en Venecia, o en no sé qué, o sea, en los espacios teóricamente dedicados a la ficción, que son, digamos, ventanas más grandes o más, sí, porque pues en el Festival du Réel o en el Festival de Ño son grandes festivales, pero pequeños, son públicos reducidos, somos pequeños grandes amigos, o sea, no salimos en la primera página o sea, es otro mundo un poco más subterráneo. Entonces es un poquito difícil saber si hay, yo creo que sí hay más presencia. Y yo creo que digamos que la onda de shock que ha producido la producción más grande de la ficción sí ha llevado un poco a hablar del documento, o sea, hablar de Colombia, digamos, no de Colombia, hablar de Colombia tiene cine, es que eso es nuevo. Colombia tiene cine, ergo cine, entiéndase ficción, entiéndase cortometraje, entiéndase, Colombia tiene cine, eso es muy nuevo. Y yo creo que la onda de shock que se ha producido más por la ficción, curiosamente, obviamente, pero no estoy segura que sea solamente por la presencia documental, que sí hay más. Ahora, hay gente que trabaja con las uñas, yo lo hablo solamente, no sé cómo pasa en Estados Unidos, no sé muy bien cómo pasa en otras partes. Pero sí conozco pues muy bien más o menos la experiencia francesa. Diría que no es solamente el fondo mixto. Por ejemplo, hay un grupo de muchachos que se improvisaron, no sé cómo nacieron, ni siquiera jóvenes, dinámicos, maravillosos, queridos, bonitos, que se llaman El Perro que Ladra, y que les ha dado por promover los documentales colombianos en Francia. O sea, era una idea descabellada hace un tiempo.
nació un poco también en una época con el Fondo Mix, cuando al principio, digamos, eso sí veo la diferencia. Y ahora sí me voy a sentir viejísima, pero por ejemplo, antes de que yo sí nací, antes de que se hiciera el Fondo Mixto, en esa época el documental, o sea, sí conocía los documentales. Marta Rodríguez existía, Luis Ospina existía, Diego García existía, o sea, había gente haciendo documentales que existían, que se estaban moviendo en otras partes, que se estaban mostrando, que etcétera. Pero no había una especie de interés más allá de los 4 o 5 personas que estaban haciendo. Ese interés sí se ha agrandado. Yo me acuerdo muy bien del principio del Fondo Mixto, que coincidió con otras cosas, coincidió con el nacimiento de Alados, coincidió con el nacimiento del Festival de Bogotá de documental, para mí coincidió con que trajimos los talleres Barán, pero no, o sea, hubo una cantidad de pequeñas semillas hace unos 15 años que metieron el virus, y que el virus se está difundiendo de muchas formas, ¿cierto? Fondo Mixto, pero también el Diplomado de Cali, pero también o sea, de otras formas que se están difundiendo la posibilidad de ver documentales de otras partes del mundo, ergo documentales. Los documentalistas colombianos crecen y empiezan a entender que justamente no se trata de fotocopiar la realidad, sino de crear formas, etc. Entonces crecen y sí hay una cierta dinámica. Y con estos del perro que ladra en Francia, que es una cosa muy sorprendente, que han logrado no solo mantener un festival con mucha dificultad todos los años en un cinecito, trayendo cine colombiano, sino, o sea, con un cine digo cinecito porque es pequeño, no porque es mal, porque además es un cine muy de resistencia y tal, sino que logran y mantienen durante todo el año las posibilidades de proyectar un documental aquí, proyectar un documental allá, de rodearlo de reflexión. Invitan cineastas, invitan críticos, invitan filósofos, invitan antropólogos, en fin, cosas que hagan público para el documental, que ha sido un lindo movimiento en París, que ha hecho descubrir bastante el documental colombiano allá, por ejemplo, que lo llevan, además tienen una conexión en Londres, tienen una conexión en Barcelona, y lo otro que ha facilitado también es que la historia es que yo creo que ha habido posibilidad para los colombianos de viajar y de formarse en otras partes. Cada vez hay más colombianos en Argentina, cada vez hay más colombianos estudiando en Francia, cada vez hay más colombianos estudiando, lo cual desde sus propios estudios y en los propios sitios donde se han quedado, pues el mundo se ha abierto de esa forma. Yo creo que es un movimiento dinámico, pero sí creo que en general tal vez hay un poquito más, mientras el documental en Francia es cada vez siendo menos visto, que es el otro problema. No el colombiano, en general. La pregunta es complicada, ¿no? Complicada en el sentido de que, digamos, podríamos, ¿no?, poner el reloj para atrás y desgranarla, porque implica muchas cosas, desde la construcción de industria, la construcción de cultura, si creemos en que hayan identidades nacionales en cuanto al cine, creamos, más allá de que lo creamos o no, si es interesante o no. Es decir, estaba intentando ver cómo poder condensar la respuesta. Y es complicado porque, digamos así, sobrevolando un poco a lo más inmediato, uno puede decir, sí, claro, es decir, se están empezando a recoger los primeros frutos de algo que ha ocurrido recientemente, ¿no?, que ha permitido que, más allá de que hubiera directores singulares, ¿no?, Óscar Campo, Luis, Catalina, que gente que singularmente ha ido trabajando y ha ido existiendo, empiece a haber como una cultura, ya no una existencia de obras, sino una cultura cinematográfica en torno a la palabra documental, ¿no? Porque es compleja, porque implica, primero,
convencer a la gente que no estamos hablando de animales ni de galaxias. Después, que eso se parece mucho al cine, ¿no? O sea, es, pero no es, pero... ¿no? Que eso no es un corto, ¿no? A mí aún en casa me preguntan qué tal los cortos. Tengo ganas de contestar un poco largos, me han salido, porque... O sea, toda una serie de desmentidos que tienen que ver con generar una cultura que no solo es para quien hace las películas, sino también para quien las mira, para quien las enseña. Y obviamente se están recogiendo los primeros resultados, documental en las aulas, en los festivales, hablando más a nivel nacional, ¿no? Pero la coproducción de la televisión, el fondo... Y ahí yo, la verdad es que la experiencia que puedo tener tiene una perspectiva más bien corta, quiero decir, en el sentido que, bueno, que se remonta al 2009, la primera vez que trabajando con Doc Montevideo recibimos proyectos colombianos. Había muy pocos y difícilmente escritos, muy, dejármelo decir así, salvajes. ¿Por qué? Porque siendo salvajes también eran muy interesantes, ¿no? Porque no caían en eso que ahora empezamos a asustarnos un poco, que es que vienen formateados. Pero bueno, esto hay que lidiar con, ¿no? con un extremo con otro. Yo creo que no es algo de aquí, sino en todos los lados, ¿no? Pero, en fin, por eso, que eso yo ahora me perdería por ahí y me extendería. Pero para hacer el cuento corto, o intentarlo, sí que la presencia en cantidad y cualidad es muy superior, sin duda. Digamos, empezamos a hablar, la sensación de que se habla el mismo lenguaje, la sensación que hay esas redes de reconocimiento. Ay, has visto la película de no sé quién, tal, está en tal festival. Vamos a ver el proceso de trabajo de tal compañero. Todo esto es algo que se va sintiendo, que va como existiendo y fortaleciéndose y solidificando cierta comunidad. Lo que sí que yo ¿no? que sí que entré en el documental, para decirlo rápido y mal, mirando hacia Francia, lo hice desde un lugar en el que en ese momento, mientras descubríamos que existía algo que se llamaba documental de creación, lo estábamos empezando a hacer. Entonces, he crecido en ese sentido en un lugar donde mientras aprendíamos, pues íbamos metiendo la pata aquí y allá, ¿no? Íbamos haciendo, se iba generando pues másters, producciones, en fin, revistas, gente que reflexiona, escribe, las televisiones que empiezan a mostrar. Y por lo tanto, en cualquier caso, uno pues bueno, sabe un poco, puede tomar la foto de dónde está, pero no sé si es bueno o malo, no sé. Por ejemplo, ahora intentaba, mientras escuchaba, ¿no? Por un lado escuchaba a Catalina y por el otro pensaba, ¿y tú qué vas a decir? Y pensaba, a ver, voy a pensar los últimos documentales que he visto colombianos y ¿de qué hablan? Y sí que es cierto, pero que esto no me atrevería a decir que es aquí. Igual yo, en España quizás ahora empieza, curiosamente, con la dificultad de producir, hemos ganado otra cosa, y es que ya se ha superado cierto embelesamiento por el contenido. Es decir, vale, bien, ya no son temáticos, ya entendemos que tienen que circular, tienen que hacer circular cierta mirada, etcétera, etcétera. Pero o está la memoria, o está lo social, o está lo extraordinario. Pero en pocos lugares, salvo Francia, aún nos cuesta ir a la abuelita, a la vecina del tercero o segunda y filmar a una señora que está viva y que tiene nietos, ¿no? Pero siempre, de alguna forma, tiene que ser un documental colombiano en lugar de un documental, ¿no? Y aún quizá, y eso es lo que hablábamos un poco, que eso no ha ayudado nada, todas las ayudas de ciertos festivales internacionales, que por un lado dices que bien que existen, por el otro, de alguna forma invitan a una cierta línea editorial, ¿no? Entonces es como no sé, en España había un anuncio de publicidad que era de fabada asturiana, que eran, ¿no? Una fabada enlatada,
Y entonces una señora normal en el campo recibía una llamada y decían, ¡ya vienen! Entonces agarraba la fabada, la abría, la ponía en un bol, se vestía de señora asturiana típica y entonces vendía la fabada asturiana, ¿no? La típica, la de toda la vida. Entonces, ¿cómo no ponerse el gorro? Es decir, cómo saber manejar las cinematografías nacionales, cosa que es muy interesante también, porque toman el pulso a un rincón de mundo, pero al mismo tiempo cómo no ser víctimas o esclavas de ello, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que tiene que ser un documental para ser un documental colombiano, por ejemplo? Digo colombiano porque estamos aquí, ¿eh? Es decir, no... Digamos, estoy intentando llevar la reflexión a algo que nos trascienda un poco, que no sea... Sí, porque es cierto que la ventaja del documental francés es que el documental francés es en todas partes del mundo. Es tanto la historia de la abuelita que no tiene, o de los niños, recreación en un jardín infantil de la hija de la directora, pero también el documental francés pasa en Camboya, pasa en Colombia, pasa, o sea, que es cierto que el documental, yo no sé si las películas que yo he hecho en Francia son documentales colombianos, no sé. ¿Entiendes? O sea, eso es una pregunta interesante. No, claro, porque también. Una cosa es qué es lo que hace que un documental sea colombiano, el tema autor, o el autor. Exacto. Es decir, pero esto, ojo, a mí, por ejemplo, en Doc Montevideo, que recibimos al año 140 proyectos, me ocurre muchísimo, ¿eh? De momento, todos estamos hablando de nuestra realidad. Creo que es una reacción muy interesante, ¿eh? Porque es, bueno, ya estamos hartos que vengan de afuera a decirnos cómo vivimos o cómo somos, queremos decirlo nosotros, ok. Pero es eso, yo estoy con velas esperando el momento en que, vale, ahora ve tú a mirar, ¿no? O sea, cómo ve un colombiano, un francés, cambiemos, o sea, cómo abrir ese objeto... Es una cosa de mirada, ¿no? Un puente, pero para terminar así, efectivamente lo que sí cambió también y que cambió en el digamos en el panorama del documental, yo creo que es un increíble reconocimiento de América Latina, que eso no existía. Es decir, todas las redes, hace 15 años, créanme, pero no había el doc no sé qué, y en Morelia, y en Montevideo, y en no sé cuántas, y en el Festival de Ecuador, en donde se encuentra, porque de repente también es una forma que a mí me gusta mucho, porque el Doc TV que organizan en Cuba y tal, yo fui feliz cuando dejé de ser colombiana ya y dije, coño, soy de América Latina, qué inmenso continente, y por fin además, si un documental colombiano no se ve en Francia, no importa, tiene un inmenso continente, muchísimo más público, de una cantidad de gente que está hablando español y que sí tiene público, porque ahora yo sí veo que los argentinos ven eso no pasaba antes, que vemos documental, o que el argentino se ve en Ecuador, que el Ecuador se ve en México, que México se ve en Montevideo, que Montevideo, y eso sí es una inmensa apertura para mí del documental colombiano, y con orgullo, o sea, antes, bueno, yo vivo en Francia, digamos, pero estábamos condenados a mirarnos, a mirarnos como los franceses querían que nos miráramos, en cierta forma. O sea, yo he peleado mucho viviendo allá para tratar de mirarme de otra forma, para tratar de encontrarme mi propia, incluso de exilada. Tampoco me miro desde colombiana, me miro desde el exilio, pero por lo menos no me miro como Francia quiere que me miren. Y ahora creo que con todas esas redes de América Latina y con todas estas ayudas, esa sí es la ventaja, que no tenemos que mirarnos con otras ventanas, es más bien como razón de más para realmente pensar el documental desde mí mismo. Bueno, pues muchas gracias por su asistencia y sobre todo muchas gracias a Catalina y a Marta por estar aquí con nosotros. Invitarlos ya en 10 días o en 2 semanas, cierra la convocatoria del FDC. Es el tiempo justo para escribir con mucha pasión. Desapegarse de los formatos, no tenerle miedo al formato, trascender el formato, cuestionarse mucho sobre la idea que vienen desarrollando y seguir enriqueciendo, digamos, este bello proceso que me parece que el documental colombiano está desarrollando en este momento y que
nos ha permitido, digamos, nuevos espacios creativos y de comprensión de nuestra propia realidad y de nuestro propio proceso creativo. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.